Ya, está grabando. Otra vez. Oye, acá donde me sale el chat, acá. Ya todo bien, todo correcto. Ya, no puedo seguir. Tengo hambre nomás. Escucha, el que se quede pegado puede ser problema como de tu computador. Y ahí como que no podemos hacer mucho. Sí, con este programa van a desarrollar mucho la paciencia. Sí. Ya admitimos. Entonces nos quedamos con el EPCG 32. Sí, es que aquí vamos a cambiarlo una vez más, creo más adelante. Pero es para que ustedes como sepan manejarse con el tema de los EPSG, porque no todas las capas van a estar en el mismo. ¿Ya? Y sepan que hay que revisarlo siempre, siempre hay que revisarlo porque pueden estar haciendo como errores sistemáticos y se van a dar cuenta al final y ahí sí que van a tener que tener mucha paciencia. Que van a tener Oigan, que a mí hacerlo de como que nuevo. no se me enderezó la capa. No sé si me equivoqué en algo, ¿qué onda? Vamos a ver, vamos a repetir el punto por si acaso. Oye, ¿y te fijaste que las proyecciones cambiaron cuando cambiaste la capa? Es que por eso siento que no cambió. Ah, ya. Ya. De eso quedé con la duda. Ya vamos a verlo al tiro. Ya veámoslo mientras tanto es que termina de llegar gente. Tú tienes tus capas de esta forma, ¿cierto? Sí, pero Ya, no la tengo derechito. Por ya, eso me equivoqué. ya, genial. Entonces te vas aquí en EPSG. ¿Qué te aparece? ¿Aló? Ah, claro. No lo había, de acá abajito no lo había cambiado. Me parece Claro, igual, eso pero tienes que de fijarte nuevo de que como que no te lo cambie. guardó. Tienes que apretar aceptar para que te guarde el cambio. O aplicar. De repente aplicar y Claro, aceptar para que. sí. Aunque en aplicar lo que hace es que te cambia todo, pero no te cierra esta ventana. Si le pones aceptar, te la va a cerrar. Ya, Ah, ahí sí. Buenas, genial. gracias. Ya sigamos con el siguiente punto. Estábamos en el 4, nos quedamos. 5. Ya. En este tenemos que cargar, tenemos que limpiar las capas, como le había enseñado a eliminar a alguien. Seleccionamos las capas, las eliminamos, aceptar, y se nos va a quedar en blanco nuevamente el QGIS. Y nos está pidiendo que carguemos la capa CUR2 19, que ahí se ve un poquito feo. Y ir al EPSG, y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo sin ninguna proyección. Entonces, CUR2 19, esta, ¿cierto? Nos vamos de nuevamente a EPSG y aquí le damos a esta opción que dice no CRC, que aquí lo estamos dejando sin ningún sistema de coordenadas. Sistema de referencia de coordenadas. Aplicar y aceptar para que a todos les cambie. Blanco, yo no caché dónde apretaste para abrir eso, en propiedades del proyecto, ¿verdad? Lo mismo que hicimos delante, aquí. Ah, ya, ya, Dani, Dani. Y lo dejamos sin ningún CRC. Aceptar. Y ahora cargamos la siguiente capa. CUR2. ¿Cómo lo dejaba sin ningún RC? Al tiro lo vamos a repetir aquí. Lo mismo que hicimos delante, pero ahora vamos a seleccionar esta casilla. No CRC. Aceptar. Y ahora nos pide que carguemos esta segunda capa. CUR2 18 sur. Cargamos CUR2 18 sur.
Y como nos vamos a dar cuenta, si nos alejamos, están muy separadas. ¿Cierto? ¿Todos bien hasta ahí? Sí, Ya. pa- ¿Alguien tuvo algún problema? Te va a aparecer así, pues como me aparece a mí. Te va a aparecer como una X. El planeta, que me preguntan que no le aparece nada en el sistema de referencia de coordenadas. Como tachado. No la dupliqué. Hice lo que salía en la ayudantía, que lo primero es cargar la capa 2, o curvas 2, 19 sur, ¿cierto? Vamos de nuevo para los que se quedaron atrás. Nos pide cargar la capa cur 2, 19 sur, y lo dejamos sin ninguna proyección. Cargamos cur 2, 19 sur, ¿cierto? Nos vamos al EPSG de nuevo y le apretamos esta casilla. Aplicar, aceptar. Luego nos pide que carguemos los datos de la cur 2, 18 sur. Volvemos al QGIS, cur 2, 18 sur. Son dos capas distintas. No están duplicadas. Ya. Y aquí nosotros podemos ver una gran diferencia entre ambas capas. Y de hecho la podemos medir con este que es medir línea, que es como una reglita. Y si medimos de una esquina a la otra esquina de la capa, tenemos una diferencia de 54.000 metros. O sea, bastante. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ambas capas están trabajando en un uso diferente. Porque esta está trabajando en el... Esto no lo hagan ustedes, esto es para mostrarles. En el 3218, si se fijan aquí, no sé si lo alcanzarán a ver, no estará muy pequeño. Sí, igual se aprecia. Sí se ve. ¿Sí? Aquí está trabajando en el CRC 32718, si se fijan, que toma la parte sur de Chile. Y la otra está trabajando en el 32719, que toma de la zona central como para el norte de Chile, si se fijan. Entonces, estos están trabajando en un uso distinto. Entonces, el fin de este punto de la ayudantía es que ustedes se fijen que si tienen estas diferencias tan grandes de distancia, es porque probablemente están trabajando en un uso distinto o con una proyección distinta. ¿Ok? Ok. No ¿Alguien tenemos que tuvo? medir eso ahora, entonces. No, pues es que esto es para que ustedes tengan como el Ya, conocimiento vale. de saber en qué se pueden estar equivocando o qué puede estar pasando con las capas. Ya. La idea es que las capas siempre estén superpuestas. Claro, si tú estás trabajando de la misma área, por ejemplo, tienen que estar superpuestas. Danco podría mostrar, bueno, no sé si se confundirán o no, pero como qué pasa si lo pones en 318, por ejemplo. Como que las capas se van a solapar, pues entonces, para Claro, es que que... ahí va a ser una corrección, por eso nosotros ponemos no CRC, porque si no QGIS va a ser como una corrección automática. Pero esto, como les digo, es para mostrarles lo que podría estar pasando. Entonces nosotros si le damos una proyección más adecuada, esto debería quedarnos casi solapado. Y quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que no me aparece la CUR 2 18 Sur, solo la CUR 2 19 Sur en el navegador. Es que nosotros nos agregamos dos capas de esta ayudantía y las subimos anoche. Probablemente tienes el archivo descargado desde antes. Ah, sí, me parece Voy a, entonces. voy a intentar subir estas capas aquí al link del Zoom, no sé si se podrá. Ah, no puedo hacerlo, aquí estoy grabando. Ya, pero como se fijan, aquí quedan una sobre la otra. No sé si alcanzan a ver el cambio de color. ¿Se alcanza a ver?
Sí, un poquito. Ya. ¿Hacemos al bien ahí o no? ¿Todos Y- bien en ese punto? Nico, Mm, ¿entendiste por qué se alejó? O sea, ¿por qué estaban lejos, en realidad? No, le estaba respondiendo a la Cata. Ay, Me genial. ¿Y la gustaría. Cata entendió? Mm. Bueno, en este punto, Esperemos que sí. como la idea es que entiendan que como la diferencia de las proyecciones, po, porque una capa está en proyección en el uso 18, tienen el mismo datum, pero uno está en 19S y el otro está en 18S. Si nosotros no ponemos ninguna proyección, estas capas automáticamente se van a donde deberían estar dependiendo de sus proyecciones. En cambio, si nosotros Ah, vale. ponemos una proyección, como seleccionamos cualquier proyección, 32, 7, 18 en este caso, las capas se van a, como que hace una conversión automática y dice ya, estas dos en este lugar del mapa, del espacio, deben estar. Eso, solo que como para que Ah, vale. entiendan ese proceso que hace QGIS o como que es importante igual saber en qué proyección estamos trabajando, en cuál queremos, en cuál están las capas y todo eso. Buena. Pasamos al siguiente punto, que sería limpiar nuevamente. Vamos a quitar las capas, las vamos a eliminar del QGIS y vamos a cambiar la configuración nuevamente, pero esta vez la vamos a dejar a la primera capa. Lo que va a hacer esto, aquí nos vamos a configuración, opciones, y vamos a apretar aquí, usar el CRC de la primera capa. Le damos aceptar. Todo bien ahí, ¿cierto? Disculpen, no eliminé esto, pero opciones, por si alguien se quedó atrás. Usar el CRC de la primera capa. Aceptar. Ya, y ahora vamos a cargar la capa CUR2 19 Sur. ¿Me escuchan bien? Que me dice que tengo mala Yo escucho bien. conexión. ¿Sí? Ya, ahora. Cargamos la capa CUR2. Se escucha bien, de repente no se carga el tiro lo que tú estás visualizando, sí. Por lo menos a mí Ya, me pasa puede ser. eso. Es que se me va un poquito, pero es súper puntual. Cargamos CUR2 19 Sur. Entonces, donde nosotros lo tenemos configurado en la primera capa, aquí nos debería aparecer el CRC de esta capa como predeterminado. Aquí abajo, 32, 719 Sur. ¿Sabes qué? Hice lo de la configuración, pero abajo en la parte del EPSG, ¿Ya? al lado de representar me sigue apareciendo una X, dice ninguna proyección. Ya, es que puedes eliminar esa capa primero. ¿Ya? Sí, la Compa, eliminé. a mí me Ya. pasaba lo mismo y agregué la capa y ahí se actualizó la cosa. Es que puede ser por distintos sistemas del computador, quizás. Y aquí tienes que desactivar no CRC. Pones aceptar. Y cuando cargues la capa, seguramente te va a cargar el CRC de la primera capa que tú adhieras. Ah, ok. En este caso debería salirte 32, 719. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, ahora. Gracias. Entonces cargamos la 32, o sea, la CUR2 19 Sur. Luego nos vamos a EPSG y seleccionar ninguna proyección. O sea, ahora de nuevo nos vamos aquí. Ninguna proyección. Y le damos aceptar. CODA sí lo mandamos. Debería estar en el archivo que ustedes descargaron. Si no me equivoco. Que yo no tengo acceso todavía a ese archivo. Ya. Cargamos ningún CRC, ¿cierto? Sin ningún CRC. Aceptar. Disculpa,
Sí. ¿Cómo volvíamos a quitar eso del CRC? Te vas aquí a EPSG, Ah, ya, vale, ahora me acuerdo. no CRC. Y aquí cargamos la capa curvas 19, 49, F49. Y aquí a muchos les va a aparecer esto seguramente, ¿cierto? Que esto QGIS nos pide cambiar, hacer una transformación porque estas dos capas están en distintos datos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar esta cuarta opción, que es la más cercana al origen de esta capa, que sería Talca si no me equivoco. Y aquí de hecho podemos ver cómo las distintas van cambiando, aquí el norte de Chile, Colombia, más al sur pero cercano a la cordillera. Entonces la más adecuada para esta capa que sería cercana de Talca sería la cuarta opción, que sería esta. Y le damos a aceptar. En este punto tienen que fijarse que, a diferencia del punto anterior, ya no están en el mismo datum, están en diferentes datum. Por eso pide que hagamos esta transformación. El profe habló de eso en la clase pasada, que había que hacer una transformación de las capas y aquí el QGIS lo hace de forma automática cuando ingresa en la capa. Claro. ¿Ese paso lo podrías repetir, Danco, porfa? Sí, oye. El del CUR 2, o sea, el de curvas F49, porfa. Ya. Aquí te quedaste, ¿cierto? Sí. Ya, estas capas donde están en distintos datum, nos pide hacer una transformación. Y esta transformación, la más adecuada, sería la número 4, porque es la que más se adapta a la zona geográfica a la que pertenece esta capa, que sería Talca. De hecho, aquí lo podemos ver como es cercana a la zona central. Por si alguien no sabe dónde está Talca. Ah, ya. En la 4 Aceptar. entonces le doy a aceptar. Sí. Ya, vale. Y aquí podemos ver cómo hay una leve distorsión de las capas, ¿cierto? Pero está convertida ya a la zona más cercana, que sería a la zona de Talca. ¿Y qué más nos pide y observen y midan las diferencias entre las características? Aún así, estos sistemas no son perfectos los sistemas de proyección. Y si no me equivoco, estas capas son un poquito distintas. Déjenme ver una cosita aquí. Como por ejemplo, podemos ver aquí que las capas son muy similares, pero están desplazadas, ¿cierto? A algunos metros. Que aquí son 200 metros más o menos. Si se fijan. Pero esto ya no es una diferencia como la que habíamos visto antes, que eran aproximadamente de 54.000 metros. Que esto se explicaba porque estaban en una proyección distinta, en un datum distinto. Aquí hubo una conversión. Y de hecho, si nosotros le damos ahora una proyección, que podría ser la de la 32.719, la de esta capa, aceptar, vemos que encaja un poquito más y la diferencia disminuye a 46 metros, 46 metros más o menos, claro. Pero esto nunca tampoco va a encajar exactamente, porque aquí lo que estamos haciendo es ocupar una herramienta de transformación y siempre van a haber algunos pocos errores, pero ya no es tanto como lo era antes, como si estuviéramos trabajando en sistemas de referencia distintos. No sé si alguien pudo hacerlo o tiene alguna duda. La ayudantía, vamos en el punto 5, no deberíamos demorarnos mucho más. Lo otro es un No. poquito cortito. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien pudo? Dicen si pueden repetir eso, no sé qué cosa. Todo esto desde la capa de... Lo último. Lo último fue solamente darle un CRC para que ustedes vieran como que estaban funcionando en la misma proyección. Porque teníamos el EPSG en ninguna proyección. Entonces no se cuadraban bien. Porque estaban como donde deberían estar originalmente. ¿Ven que aquí no están muy cuadradas?
no coinciden demasiado. Y las distancias tampoco son muy amplias. De 125 metros, más o menos. Y al yo darle aquí abajo, darle un CRC que es la de esta capa, de la CUR 2 19 Sur, que es el 32719. Y le damos a aceptar, se corrige un poquito más. Igual En si este nos momento fijamos, estamos generando un archivo, ¿no? en este momento no estamos generando nada, solamente estamos viendo las capas. Cuando tú lo guardas, puedes guardar el proyecto y se te van a guardar seguramente algunas modificaciones que tú le hiciste a las capas. Pero no estás modificando los archivos en sí que tú tienes acá, que Ok. serían los shapes. Ya no es que se estén guardando como almacenando los Eso. pasos, todos los que hemos hecho hasta el momento, no, eso no. No. Tú Ya. cuando guardas el proyecto es cuando estás trabajando aquí con las capas, en realidad. Si Ya. tú tuvieras todas estas Ok. capas aquí cargadas y le pones guardar, se te va a guardar en el orden que tú le diste a esas capas, las modificaciones como de color que le diste a las capas, Ya, ok. seguramente, el orden, etcétera. A ver, me perdí en la selección de ninguna proyección. Vamos a hacerlo o no. Voy a eliminar esta. Cargamos curvas, que ahora no me sale la selección al parecer. Porque estás en una proyección. Cierto. Ya. Cargamos esta capa, ¿cierto? Y le damos EPSG y no CR. Ninguna proyección. Hasta ahí bien. Cargamos curvas P49. Esta. Y seleccionamos la opción 4. Que es la más adecuada para la capa que estamos queriendo transformar. Aceptar. De aquí llegamos a lo que habíamos visto. Donde podemos ver es como estas diferencias de más de 100 metros. ¿Van bien hasta ahí? Hay que volver al punto entonces inicial. O sea, de No, es que dejarlo aquí le así. estamos explicándole cómo fue el proceso, que se habían perdido en una. Ok. Ya, y aquí tenemos un error aún todavía bastante amplio, de 100 metros. Y cuando le damos una proyección, que en este caso le damos la de la segunda curva, o sea, de la segunda capa que tenemos cargada, que sería la CUR 2 19 Sur, le damos una proyección, quitamos el ticket de esta casilla y elegimos 32.719. Aplicar, aceptar. Oye, una pregunta dice, ¿no se mide de punto a punto iguales? Son más metros. No entiendo. Yo tampoco. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Y para medir la distancia de eso, ¿cuánta diferencia hay? Como que me diste desde la parte baja de uno y a una parte que no es igual de la curva. Quería Seguramente hacer- me equivoqué, pero lo ideal es como medir de un punto al igual, po. Pero en Sí, este pues, caso queda una aproximación y solamente mostrarles cómo sí, no, pero es un hay una detalle. variación. El punto lo colocas hasta acá. O sea, el EPSG, Catalina pregunta dónde coloco el 32719. Apretas aquí. Si no te aparece aquí, ya que lo ocupamos anteriormente, buscas en filtro 32.719. Le das doble clic. O seleccionas, aplicar, aceptar. Ya, y para que esto no vayan. ¿Alguien más tiene dudas para que vayamos avanzando al siguiente punto?
Diana, de aquí sigues tú, ¿cierto? Sí, Del 8. ¿Blanco? Sí, dale nomás. Oye, mira, pasa que anda el quiz. Ya. Si le quitas zoom, ¿cómo se ve? Si le quito, así. Ah, ya, súper. Muchas gracias. Ya, Diana, te cedo el trono. ya. ¿Alguien más tiene dudas para que avancemos? Para que quede clarito. En esta parte como que lo principal era que pudieran identificar cómo se trabaja en el QGIS con los sistemas de referencia y las proyecciones y todo eso. Para que quede claro que de repente hay dos capas que tienen diferente datum o dos capas que tienen diferentes usos y todo eso cuando estemos haciendo proceso y bueno, cualquier funcionalidad como que tenemos que tener claro en qué proyección estamos trabajando. Porque si no ocurren estas deformaciones que vimos delante, que las capas están como un poco acostadas, o sea, un poco diagonal, un poco como deforme, y otras que están más rectas, o pasa esto de las diferencias de metros, de distancia, eso. Gracias, Danco. Ahí se ve un poquito más la diferencia. Ya, Ya. deja de Sí. eso de compartir. Y ya ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, genial. Ya, entonces volvemos al blanco. Sacamos todas las capas con las que estaba trabajando el Danco y la dejamos en blanco acá. Para que volvamos con esta parte. Y quedaron en el punto 8. Sí, dice cargar todas las capas de la zona 1 en el uso 19. Ya, entonces de nuevo estamos trabajando con las capas de la zona 1. Las ordenamos nuevamente, de modo que queden los puntos arriba, las líneas después y los polígonos al final. Y lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en la escala que está acá abajo, ¿ya? Si modificamos la escala a 500, no, arriba a 10 millones, nos vamos dando cuenta cómo la imagen se va, o sea, la información que está aquí se va reduciendo de tamaño. Y así si vamos disminuyendo la escala, se van viendo cada vez como más detalles. Y si la metemos en 500, ya no vemos nada. Esperen. Ahí ven. Y ahí se ven las líneas. ¿Se entiende? Lo que hice ahora fue meter la capa SRTM, que es una capa raster, no es una capa vectorial como las que están arriba. Y se pueden ver los píxeles también. Entonces si yo me pongo en 500, 1:500, vemos el píxel así del tamaño de la pantalla. ¿Se nota? Sí. Ya, bacán. Vamos al punto 9, dice limpiar ventana. Carguen la capa de caminos para poder ver el componente geográfico de los datos. Entonces limpiamos la pantalla. Agregamos la capa de caminos de la zona 1. Y podemos ver el componente geográfico de la capa. El profe en clase ahora recién estaba hablando del componente geográfico y del componente temático de los datos. Ya aquí, en este caso, el componente geográfico es líneas. Ya ahí podemos ver la línea y
de acuerdo al nombre podemos interpretar que son caminos, ¿cierto? Como que son líneas que representan caminos dentro de un espacio. Y ahora el punto dice que abramos la tabla de Cam 1 atributos. sería el dato. ¿Cómo? ¿Cam 1? Sí, sería el dato, ¿o no? ¿Cómo el dato? Cam 1 es el nombre de la capa, po. Cam 1, Ya. WGS. Sí, no, es que como en la clase vimos lo que significaba dato, pensé que Cam 1 correspondía a eso, que tenía una información. Ahora mira, si nosotros vemos la tabla de atributos, vamos a observar el componente temático de esta capa. Y aquí tenemos todos los datos, ¿cachai? Por ejemplo, en este caso tenemos datos Ok. de longitud, que este camino de aquí tiene esta longitud, ¿cachai? También ¿Dónde viste tiene, los atributos? otra vez, aquí con el clic derecho, abrir tabla de atributos. Ya, gracias. La mayoría de las capas con las que vamos a trabajar tienen tabla de atributos, ¿ya? Y bueno, aquí podemos meterle todos los datos que se nos ocurran de un punto, de un polígono, de una línea. En este caso, por ejemplo, caminos id, este es este de aquí, caminos, es el componente de identificación. Vemos que todos los números son diferentes, no hay números que se repitan. En cambio aquí en tipos, si hay números que se repiten, pues hay tipo 1, tipo 10, y todo eso debe tener alguna leyenda, como definición de tipos. ¿Ya? Ya, vamos con el punto 10, no, 9. Limpiar la ventana. No, nada. Integración horizontal, ahora vamos a ver. Y vamos a agregar el camino 2. Y aquí se observa la integración horizontal, que el profe también lo habló en clase. Cómo se van integrando estas dos capas, se integran dos capas de zonas diferentes. Esta fue la que yo agregué recién, Cam 2. Y si las hacemos el zoom aquí, vamos a ver cómo se... Oye, una consulta. Sí, dime. En el navegador, ¿cómo puedo achicar un poco esa ventana? O sea, porque a ti se te ven todos los nombres de la carpeta completos. A mí se me ven como la mitad. No, es como, no sé si el ancho o el zoom de la misma ventanita se puede modificar o no. Uy, no lo sé. Ah, ya, entonces Pero debe ser ponte... algo muy simple que tengo Sí, que cambiar. Ya, sí, no te preocupes. Gracias, igual. ya. Bueno, aquí se ve cómo se integran súper bien las dos zonas, po. Como que el camino es un camino como continuo, si hacemos esto de la integración horizontal. ¿Ya? Probablemente las dos capas tengan información diferente o no lo sé, pero sí se integran los dos súper bien cuando hacemos la integración horizontal. Compa, te hago una pregunta, Mula no tiene que ver. Dime. ¿Estás usando el CSR de la primera capa o no? Sí, el QGIS ya. está configurado para que, porque anteriormente con el Danco lo hicieron, pues configuraron el Sí, QGIS para que estuviera Entonces yo al agregar la capa, automáticamente se me puso en el EPSG 32719 que está usando el uso 19S. Ya, vale. ¿Podría mostrar dónde se ven en qué CRC están las capas? Bueno, aquí el proyecto está trabajando en EPSG 32719 y para ver con qué CRC estamos trabajando, o sea, en qué CRC está cada capa, podemos ver aquí en propiedades. Y... ¿o no era aquí? Arriba, arriba. Aquí, CRC, EPSG 32719, WGS 84, UTM zona 19 proyectado. Ese es el código, el datum, el uso, todo eso. Toda esa información es importante cuando están trabajando. Vale. Ya, ahora vamos al punto que sigue. Integración vertical. Vamos a limpiar las ventanas. O sea, la ventana. Y
cargar escuelas. Oye, Diana, Dime. es que me pasa que limpio la ventana, pero me sigue quedando en la pantalla, todavía tengo como en un rincón de la pantalla lo que vimos con el Danco, como cuando modificamos para que se siguiera viendo, y como lo que acabáis de mostrar, como para que se siga viendo el EPSG de la anterior, me sigue Ya. mostrando eso, aunque yo ya haya limpiado las capas. ¿Este 32719 dices tú? O ¿O sea, no? sí, eso sigue saliendo, pero me refiero que me sigue mostrando como las capas que vimos con el Danco. Aunque yo ya he limpiado las capas, ya haya puesto proyecto nuevo y ya lo he intentado como todo y me Pero sigue saliendo. no es este, no es el navegador. No, no, no. A ver, ¿me muestras tu pantalla para verlo? Ya. Puede ser que sea un error del QGIS, en verdad. Si están eliminadas las capas y se te vean aún todavía la imagen como geográfica. Sí, se me sigue viendo esto. No, sí es un error del QGIS. Debería Sí. cerrarlo y abrirlo de nuevo. Dice. Y No, apretaste ya nuevo dale. proyecto, ¿cierto? Y no te Sí, sigue. he apretado aquí, nuevo, descartar y se me sale. Y por ejemplo, luego quiero poner lo mismo de antes y me sale de nuevo. Ah, te aparece lo mismo, sí, es un problema del QGIS. Ya, Sí, lo eso voy a no es cerrar y normal. abrir. Ya. Ya, entonces para ver la integración vertical ahora, vamos a ingresar la capa de escuela, capa de camino y de aldeas. Entonces, escuela de la zona 2, camino de la zona 2 y aldeas de la zona 2. Ya, y ahí también se observa cómo se van superponiendo las capas que fuimos agregando. O sea, podemos ver que aquí hay escuelas en el mismo espacio donde están las capas de líneas que serían de caminos. Y está todo bien, o sea, como que pasa porque al final estamos viendo un componente... Oye, ¿y ahí no importa el Hola. orden en el que tiene el polígono? Porque aparece primero el polígono. Sí, deberían siempre tener este orden. Porque claro, en este caso los polígonos que estamos viendo son pequeñitos, mira, como que no tapan nada. Pero en realidad si yo lo pongo sobre los caminos, sí me va a tapar el camino. No se va a observar el camino bien. Ya vale. ¿Ya? Eso, esta es la integración vertical. Tenemos una capa de caminos, que son las de líneas, una capa de puntos, que son las escuelas, y una capa de aldeas, que son los polígonos, y toda la información se va superponiendo en el visor. Ya, ahora vamos con el punto 12, que dice que tenemos que agregar el modelo raster, que es SRTM para la zona 2. Vamos a agregar esta capa raster. Esta capa raster, si yo la pongo sobre todo, me tapa todo. Entonces, siempre también trabajarla al final. Y bueno, el profe también habló en clases que están los modelos vectoriales, que son estos de puntos, líneas y polígonos. Y están estos modelos que son raster. En estos modelos raster, nosotros al hacerle zoom, como vimos delante, podemos ver los píxeles. ¿Ven? Ahí se ve el píxel. Si nosotros nos vamos aquí a propiedades de esta capa, vamos a ver que los píxeles de esta capa, el tamaño del píxel son 83.61. Y si nosotros medimos un píxel, 83. O sea, no es exacto porque obviamente mi precisión no es tan buena, pero tenemos 83 metros al final. Cada píxel mide 83 metros. Y entonces,
estos 83 metros es la resolución a la que tiene esta capa, po. Tiene una resolución de 83 metros, o sea que eso lo explicó también el profe en la clase de ahora recién. ¿Podrías repetir ese paso, porfa? Para ver observar el... botón derecho, propiedades. Sí, eso. Propiedades. Y aquí tenemos la información de la capa. Entonces el tamaño del pincel. ¿Y cómo marcas ese punto para medir la distancia del 83 metros en la celda Aquí, después? mira. Aquí hay una regla. Medir línea. Ah, vale. Se puede medir... También permite medir línea, medir área, medir ángulos. Entonces medimos línea y ahí podemos observar. ¿Ya? Si nos vamos de nuevo a la información de esta capa, cachamos que podemos ver que las dimensiones son de 598 por 598. O sea que las dimensiones enteras del cuadrado son 598 de 598 metros. Y vemos que tiene una sola banda también. Y el punto de origen es 20,8662 y 6.106. Si nosotros nos vamos al punto superior izquierdo, tenemos el origen de la capa, según lo que el profe mostró hoy día en clases. Y este origen, si nosotros observamos las coordenadas acá abajo, debiese estar en el mismo origen que decía la información, porque en este caso es 2886, bueno, ahí no estoy tan perfecta, pero casi, 2886 y 6106. Ese es el punto de origen, donde comienzan los datos. También es importante que se den cuenta en estas capas que la información es continua, o sea, como que abarca todo el territorio, pues no es como las líneas que entre línea y línea no hay nada. Esto es continuo, o sea, todo está completo de píxeles, de píxeles. Y eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En esos píxeles como que las líneas y la capa que está negra abajito como que se ven corridas, ¿eso habría que corregirlo? Es que está mostrando información diferente. Tú dices, ¿estas líneas de aquí? Sí. Porque esta es una capa de elevación, si no me equivoco. Y esto es de camino, ¿cachai? Son datos diferentes, información diferente. Sí. Gracias. Sí. Si nosotros aquí vemos las estadísticas, estoy casi segura de que este raster está mostrando elevación. Entonces aquí podemos ver las estadísticas. Por máximo son 840, el promedio es 237, el mínimo 8. Eso. Ya, y por último, lo que vamos a hacer es cambiarle la simbología a las capas. Ya vamos a partir por las capas vectoriales, en este caso de puntos. Nos vamos a propiedades. Y aquí en propiedades tenemos estas herramientas de acá al lado, estas opciones, y nos vamos a simbología. Y aquí en simbología le podemos poner lo que queramos. Podemos ponerle... Yo le voy a poner este punto negro y lo voy a poner de color azul. Y lo vamos a aplicar. Y vamos a ver que en este caso se pusieron estos puntos azules. Ya a las aldeas les voy a poner un color rojo. Es lo mismo, de nuevo, simbología, aplicar. Bueno, aquí las aldeas no se ven tanto porque son chiquititas y el punto me quedó gigante.
Pero si nos vamos a las aldeas, el polígono está en rojo. Ya, ahora vamos a poner el de caminos en propiedades, o sea, sin propiedades. Y el camino lo vamos a poner con líneas de estas, como puntitos. Y rojas para que se vea bien. Y vemos cómo cambió la simbología de las líneas también. Y ahora por último vamos a cambiar la simbología de del raster. Que es lo mismo, simbología. Opa. Ya, perdón. Y le ponemos... Uy, ya se me olvidó cómo hacer esto. Aquí está. Le ponemos este. Podrías cambiarle, invertirle de color solamente. Devuélvete el Ya, paso que había hecho. ya, Ahí está. ahí está. Lo siento. Entonces ya le puse, ya estamos en este, está en negro blanco, le vamos a poner blanco negro para invertirlo. Ahora nos muestra las elevaciones más bajas en blanco y las más altas en negro. En cambio, cuando estaba al revés, nos mostraba las elevaciones más bajas en negro y las más altas en blanco. Y lo que hice ahora fue cambiarle a otros colores para que muestre los más bajos en color rojo y los más altos en color azul. Otra vez, me pasó lo mismo. Ya mejor nos quedamos con este. Ya. Bueno, eso. Eso creo que sería la ayudantía. Ese era el último punto, ¿cierto? Ujú. Sí, este es el último. ¿Alguien tiene dudas? Falta Preguntas. guardar. Ah, no, falta, sí, falta guardar, lo siento. Hoy que esta Importantísimo. parte. Ya, entonces lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a proyecto, guardar como. Vamos a guardarlo en una carpeta que conozcamos. El proyecto como ayudantía 2. Guardamos el proyecto. Y ponemos nuevo proyecto, cerramos el QGIS. No lo voy a cerrar porque se demora un montón en abrir. Pero ya, si nosotros cerramos el QGIS y lo queremos volver a abrir, vamos a proyecto, abrir, la misma capa donde guardamos el proyecto, y si lo volvemos a abrir, nos debería aparecer lo mismo que hicimos. Hasta con la simbología, todo guardado. Claro, porque si ustedes abrieran las capas nuevamente, como independientemente, sin el proyecto, se las va a tirar con colores aleatorios, etcétera. No van a tener las modificaciones que ustedes le hicieron, ni el orden que tampoco ustedes le dieron a las capas. Sí, por ejemplo, esta capa de camino ya la habían modificado, le pusimos líneas rojas como punteadas, y cuando las vuelvo a cargar está de nuevo con un color aleatorio. ¿Alguna Eso. duda? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Con pasos anteriores todo bien?
Súper. Todo bien. Ya, genial. Todo claro. Oye, ¿cómo le ha parecido el tema de Discord? O sea, imagino que no han interactuado mucho porque no hay nada que hacer todavía, pero ¿les parece la idea o no? A mí me acomoda demasiado. No sé si a los otros, pero Genial. A mí también me acomoda mucho tener un Discord. Ya, Ya. genial. Igual bacán, o sea, como que a mí me pasa que de repente queremos entregar información como por ejemplo que el cambio de capas que hubo anoche y si la subíamos a Discord quizás no todos la vieran, en cambio como que si llega un mensaje a WhatsApp como chicos, como revisen el Cibedu, quizás un poco más directa la comunicación. Pero bacán si les acomoda el Discord y que interactúen nomás, porque no ha llegado tanta gente tampoco. Hay No sé, poca igual gente hay en el varios, hay Discord. como 25, pero ¿cuántos son ustedes? Ah, ya. ¿Como 60? ¿Puede ser? Entonces, quizás ver otro medio que podría ser como WhatsApp, como Claro. decía la Diana, para que podamos avisarles cosas más repentinas. Sí, sí hay un enlace para Discord. Podríamos mandarlo por aquí. Ya, lo voy a enviar al tiro. Ya, bacán. Eso, como me preocupa quizás que el Discord no sea como al no ser una plataforma tan formal en el contexto de, bueno, WhatsApp tampoco es formal, pero como que no estemos llegando a todas las personas. Como Claro. que la idea es que todas y todos tengan el mismo acceso a la información. Ahí está la invitación del Discord en el chat. Como les dije en el correo, lo ideal es que pongan su nombre en el chat que dice apodo nombre, para que nosotros sepamos un poco quiénes están entrando, pues no dejar entrar quizá cualquier persona que se pueda meter, tener el nombre ahí como de respaldo. Y ahí nosotros les damos un rol y ahí ustedes van a poder interactuar en todos los chats que están disponibles, a excepción de los chats donde nosotros escribimos para dejar información. Y hay ¿Y otro ese lo que han revisado, chicos? Sí, sí, pero no han habido dudas de momento. Hemos Yo aceptado envié, gente solamente. yo envié eso, el nombre, pero no me llegó ningún rol. No sé si se fijaron. ¿Cuál es tu nombre? Emerson Muñoz. A ver, déjame buscar. Lo puse ahí en la pestañita que indicaban. Sí, sí, tienes un rol. Deberías poder hablar en general, por ejemplo, y poder meterte a los chats de sala 1, sala 2, sala 3. Ah, ya. eso, Ya. hay algunas salas que están bloqueadas para que hablen, que son las salas donde nosotros subimos, por ejemplo, las clases, las ayudantías, información importante, links de inscripción, todas esas están bloqueadas, pero todas las demás ustedes pueden interactuar. Claro. Nosotros estamos casi, o sea, no siempre, pero sí nos metemos harto a la plataforma, o sea, con Danco organizamos las ayudantías por ahí, igual con el profe también se mete de vez en cuando, entonces aprovechen la instancia. Ya. Ya, pues gracias. eso Compa, sería. Sí, dale. ¿podrían así como enviar al grupo de WhatsApp, no sé, el enlace del Discord? Que yo no cachaba que existía, pero me Yo meto lo al toque. envío. Gracias. Ya. Igual vamos a tratar de hacer un grupo de WhatsApp para hacer estos avisos como más que salen de la nada. O quizás que nos metan en su WhatsApp de generación para no hacer otro grupo, como que si estamos en el de generación podemos dar este tipo de información así como más rápido. O quizás tienen un delegado, quizás podríamos dejar un delegado para el También, curso. Que sería también. buena idea. Creo Ahí que el podría. 2019 no tiene. No, pero del curso. Como del curso. Claro, no, igual difícil. Yo creo que estaría mejor hacer un WhatsApp y así lo englobamos a todos entre el Discord y el WhatsApp, quizás. Bueno,